continuamos con más análisis, por eso saludamos a Carla Roxana Pérez García, abogada feminista de Cisma Mujer con conocimiento en derechos humanos y experiencia en el acompañamiento de casos de violencias contra mujeres y niñas. Muy buenas tardes, gracias por estar aquí con nosotros y queremos saber como primer paso cuáles son esos momentos, esos síntomas para identificar cuándo se está generando violencia contra la mujer. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Yo quisiera primero señalar algo muy importante y es decirle a nuestros televidentes qué es la violencia contra las mujeres, ¿no? La violencia es una forma de discriminación contra las mujeres que se manifiesta en diferentes formas. Tenemos violencia física, violencia psicológica, violencia económica, violencia patrimonial y violencia sexual y pues la expresión, ya que todas conocemos y todos que es el feminicidio como esta última expresión de las violencias. Y justamente a eso quiero referirme. Las violencias inician por lo general con acciones que nos pueden parecer normales, más bien que han sido normalizadas, como que nuestra pareja nos revise el celular, como que nuestra pareja nos cuestione a dónde vamos, con quién salimos, algo que es bastante impactante, pero es muy común, que nos pida que le enviemos la ubicación de dónde estamos, y así empieza a limitarse la libertad y la independencia de las mujeres, por ejemplo, diciéndoles que mejor no trabajen, que se queden en la casa. Y esto lo que hace es que las mujeres se queden sin redes de apoyo y luego no puedan salir de los ciclos de violencia. ¿Hay un marco normativo, hay una ley que pueda establecer la garantía de esos derechos, la protección de la mujer? Claro, nosotras tenemos unas normas muy importantes aquí en Colombia. Una de ellas es la Ley 1257 de 2008, que es la ley que habla sobre las violencias contra las mujeres. Y esta ley nos habla de un par de derechos que quiero contarles a nuestros televidentes que son muy bonitos. El derecho a vivir una vida libre de violencias, que no es nada más el derecho que tenemos todas las mujeres y que tienen todas las niñas a que ninguna persona, ni de su familia, ni de la comunidad, ni de sus trabajos, incluso ni que sea un funcionario o funcionaria del Estado, ejerza cualquier tipo de violencia como el que les señalaba. Y el derecho a no ser confrontadas con sus agresores. Hemos conocido casos de mujeres que, por ejemplo, van a comisarías de familia, a juzgados o fiscalías, han sido víctimas de violencias y las sientan al lado de su agresor. Esto es terrible porque las mujeres primero tienen miedo de hablar, de contar lo que les sucedió y están expuestas a otros riesgos de violencias, no solo que el agresor vuelva y las golpee o las maltrate físicamente, sino violencia psicológica o violencias económicas que se pueden perpetuar después. Muchas de las quejas que se dan, y lo hemos visto pues a través del trabajo periodístico que se lleva en el día a día cuando se presentan casos tan emblemáticos como el de Rosalvira Celi, que fue con lo que partió más o menos el tema de la legislación, pero sí se da uno cuenta que por lo menos se generan alertas, se generan advertencias, se va a la comisaría de familia, pero a pesar de esas advertencias, a pesar de que se trata de blindar, pues ocurren estos casos tan lamentables. ¿Por qué? Aquí hay algo que tener en cuenta y es el enfoque se ha centrado en los agresores, que es muy importante, en responsabilizar a los agresores. Pero el Estado también tiene que asumir la responsabilidad por las violencias contra las mujeres. Las violencias contra las mujeres son violaciones a los derechos humanos, así como el Estado se ocupa de los desplazamientos forzados, de las desapariciones forzadas, solo por dar algún ejemplo, tiene que ocuparse de las violencias contra las mujeres, porque los derechos de las mujeres son derechos humanos y eso implica que el Estado tiene que tomar medidas integrales, medidas no solo de justicia, medidas en salud, medidas en educación, en trabajo, medidas para que las mujeres fortalezcan su autonomía económica y su independencia económica y puedan salir de los ciclos de violencias, medidas de sensibilización. Entonces es un llamado al Estado a que asuma las violencias contra las mujeres como su responsabilidad y a que implemente medidas eficaces. Tenemos muchas, eso es cierto, pero no se cumplen y entonces es también importante que el Estado vea qué está fallando y tome acción. Carla, ¿hay distinción de estrato cuando hablamos de violencia contra la mujer? ¿Se presenta más en un estrato que en otro? ¿O la violencia se aplica para todos los estratos? La violencia contra las mujeres y contra las niñas no diferencia, no discrimina. Nosotras, desde el enfoque feminista interseccional, también hemos posicionado que las mujeres no somos un grupo homogéneo. Las mujeres somos diversas, somos diferentes y hay otro tipo de condiciones que profundizan esas diferencias y que generan experiencias únicas de discriminación. Entonces está la raza, está la clase, está el estrato, está si yo soy una mujer de lo rural o si soy una mujer de lo urbano. No son las mismas violencias que se cometen contra, por ejemplo, las mujeres
grandes o adultas y las niñas, ¿sí? Entonces, por eso es que siempre que se habla de políticas públicas y medidas, se pide y se exige que se tomen medidas con enfoque diferencial y con enfoque interseccional que reconozca que las violencias nos afectan no solo de manera desproporcionada respecto de los hombres, sino que incluso dentro del mismo grupo de mujeres hay unas mujeres que son o que están más vulnerables a vivir ciertos tipos de violencias. ¿Cómo estamos en la situación de políticas de Estado? ¿Son lo suficientemente efectivas para garantizar los derechos? Bueno, pues yo diría que tenemos políticas muy importantes. Por ejemplo, aquí en el distrito nosotras contamos con una política pública de mujeres y de equidad de género, que es una política que además ha sido construida con las mujeres, con las organizaciones y que existe ya desde el 2010 y ha sido actualizada recientemente. Y esta política se plantea distintas líneas estratégicas. Por un lado, que las entidades, que la alcaldía y sus respectivas entidades incorporen un enfoque de género, un enfoque de derechos humanos de las mujeres en su gestión administrativa y también en su planeación presupuestal. De nada nos sirve tener leyes que hablen sobre las violencias si no hay dinero para ejecutarlo, si no hay financiación para las entidades que se encargan de hacerlo. Segundo, estas políticas públicas se preocupan por los derechos. ¿Cómo garantizamos los derechos de las mujeres? El derecho a la salud, a la vida, a vivir una vida libre de violencias, pero también las políticas tienen que ocuparse de medidas para transformar esos estereotipos y esas prácticas discriminatorias que nos siguen haciendo pensar que las mujeres somos menos que los hombres, cuando no es así. Entonces, sí hay políticas públicas, no solo en el distrito, también a nivel nacional, que son muy importantes, pero falta mayor apropiación, falta mayor difusión, falta incluso que las mujeres puedan apropiarse de sus políticas públicas y que puedan ejercer incidencia y participar, porque las mujeres tenemos la suficiente agencia política también para exigir nuestros derechos y eso es muy importante si queremos que el Estado cumpla todas estas políticas y estas normas. En esto es importante también aplicar el tema de la pedagogía. Creo que sería fundamental y facilitaría y acortaría el camino para el respeto de esos derechos. Sí, pues mira, las transformaciones culturales no se van a dar de un día para otro, ¿sí? Nosotros vivimos en unas sociedades como la colombiana, como las latinoamericanas, que son profundamente patriarcales, donde esta idea de la superioridad del hombre respecto de las mujeres todavía está muy normalizada, donde nos dicen las mujeres no pueden hacer ciertos oficios, las mujeres no pueden manejar el dinero, las mujeres no pueden participar en la política, eso es un tema de los hombres. Entonces tenemos que transformar esos estereotipos culturales y ¿cómo lo hacemos? A través de la pedagogía. La pedagogía que sería muy importante que se dirija hacia los niños y las niñas y seguramente veremos en el futuro sociedades más equitativas, pero los adultos y las adultas también podemos repensarnos y educarnos respecto de qué es el machismo, qué es el sexismo, qué es la violencia y cómo podemos también desmontar esas ideas que continúan perpetuando la discriminación contra las mujeres. Mensaje final en este Día Internacional, en esta conmemoración. Yo le diría a las mujeres y a toda la sociedad que no toleremos las violencias y que tomemos acción. Si vemos y si conocemos a una mujer o a una niña que está siendo víctima de violencias, no nos hagamos al lado. Eso no es un tema privado, eso no es los trapos sucios se lavan en casa. Nosotros como sociedad tenemos la responsabilidad de combatir las violencias contra las mujeres, podemos acompañarlas, decirles que no están solas y no culparlas, porque las violencias nunca van a ser culpa de las víctimas, siempre van a ser culpas de los agresores.